Le di trabajo a mi mejor amigo en mi negocio de diseño de interiores, se robó el dinero de las cuentas para pagar sus deudas de apuestas y cuando lo descubrí, lo eché a la calle sin importarme que no tuviera a dónde ir. Mateo y yo nos conocíamos desde la primaria. Crecimos en el mismo barrio, fuimos a la misma escuela pública y jugamos en el mismo equipo de fútbol de la colonia durante toda la adolescencia. Compartíamos todo. Cuando entramos a la universidad, decidimos rentar un departamento juntos para dividir los gastos. Él eligió la carrera de administración de empresas y yo me decidí por el diseño y la arquitectura de interiores. Durante esos años, Mateo era la persona a la que yo le contaba todo. Era el que me ayudaba cuando no tenía dinero para la comida y el que me acompañaba a entregar mis maquetas cuando me desvelaba trabajando. Por eso, cuando logré abrir mi propio estudio de diseño y remodelación hace 4 años, él fue el primero al que llamé. El negocio empezó en la sala de mi departamento, con apenas 2 clientes pequeños y una computadora portátil vieja. Yo no sabía nada de facturas, contratos, impuestos ni nóminas, lo mío era dibujar planos, hablar con los clientes y coordinar a los albañiles en las obras. Mateo, en cambio, tenía la mente fría para los números. Carlos, tú concéntrate en diseñar y construir, que yo me encargo de que nadie nos estafe con el dinero, me dijo el día que firmamos el acta de constitución de la empresa. Le di el puesto de administrador general y un sueldo bastante bueno desde el principio, incluso mayor de lo que yo mismo cobraba en los primeros meses. Con el tiempo, el negocio creció. Conseguimos contratos importantes con constructoras de la ciudad y rentamos una oficina mediana en una buena zona. Contratamos a 3 diseñadores más y a un equipo fijo de instaladores. Mateo tenía acceso total a las cuentas bancarias del estudio, a las tarjetas de crédito de la empresa y a los cheques firmados que dejábamos listos para las emergencias de las obras. Yo confiaba tanto en él que ni siquiera revisaba los estados de cuenta mensuales. Firmaba lo que él me ponía enfrente sin dudar. A finales del año pasado, las cosas empezaron a cambiar en la oficina. Mateo siempre había sido un tipo muy alegre, hablador y puntual. De repente, empezó a llegar tarde casi todos los días, con cara de no haber dormido y de muy mal humor. Se la pasaba pegado a la pantalla de su teléfono celular y, cuando sonaba, salía corriendo al pasillo o al estacionamiento para contestar en privado. En varias ocasiones entré a su oficina sin tocar y lo vi cerrar pestañas de su computadora de forma muy rápida, visiblemente nervioso. Cuando le preguntaba si le pasaba algo, se ponía a la defensiva de inmediato. Son cosas mías, Carlos. Problemas con mi novia y con la renta del departamento, no te metas en mi vida, me respondía de mala gana. Yo pensé que era una mala racha personal y decidí no presionarlo. Incluso le ofrecí tomarse una semana de vacaciones pagadas para que descansara, pero se negó de forma casi agresiva, diciendo que si él se iba, el negocio se caería porque yo no sabía manejar las cuentas. Decidí dejar pasar el asunto, asumiendo que ya se le pasaría el mal momento. No me imaginaba que el problema era mucho más grave que una simple crisis de pareja. Todo explotó un viernes por la tarde. Estaba en una obra supervisando la instalación de unos pisos de madera cuando recibí la llamada de don Héctor, el proveedor principal de materiales del estudio. Era un señor mayor con el que llevábamos trabajando 3 años y que siempre nos daba facilidades de pago por la confianza que nos teníamos. Sin embargo, esta vez su tono de voz era muy molesto. Carlos, qué pena contigo, pero ya no puedo aguantar más el pago de la madera para el proyecto de las oficinas de tecnología, me dijo de forma directa. La factura de $12.000 venció el lunes. Hablé con Mateo ese día y me dijo que ya me había hecho la transferencia, pero en mi cuenta no aparece nada. Si no tengo el dinero reflejado hoy antes de las 4 de la tarde, voy a tener que cancelar el pedido y dárselo a otro cliente. Me quedé frío. Yo mismo le había firmado el cheque a Mateo el lunes por la mañana para que fuera al banco a hacer el depósito. Le dije a don Héctor que me diera 1 hora para revisar el asunto y que yo mismo le resolvería el pago. Manejé de inmediato hacia la oficina del estudio. Al llegar, fui directo al área de administración. La oficina de Mateo estaba vacía, su suéter estaba colgado en el respaldo de la silla y su computadora estaba encendida con la sesión iniciada. Busqué en los cajones de su escritorio el comprobante del depósito o la copia del cheque, pero no encontré ningún documento relacionado con el pago de don Héctor. Decidí entrar al portal de la banca en línea de la empresa desde su computadora para verificar si la transferencia se había realizado y tal vez había un error del banco. Al abrir el historial de movimientos de los últimos 3 meses, sentí que la cabeza me daba vueltas. El saldo de la cuenta principal del negocio estaba casi en 0. Empecé a revisar los movimientos detalladamente, uno por uno. Encontré decenas de transferencias electrónicas de montos muy grandes, de entre $1.000 y $6.000 cada una. Ninguna estaba dirigida a nuestros proveedores habituales ni correspondía al pago de impuestos o nóminas.
Todas las transacciones se habían hecho hacia la cuenta personal de Mateo y hacia una plataforma de apuestas deportivas en Internet. Al hacer la suma rápida de todos esos movimientos sospechosos de los últimos meses, el resultado fue devastador. Faltaban exactamente $62.000. Ese dinero representaba el capital de trabajo completo del estudio, el fondo que usábamos para pagar los sueldos de los diseñadores, los albañiles y los materiales de los proyectos que ya nos habían pagado por adelantado y que debíamos entregar en las siguientes semanas. Si los clientes se enteraban de que no teníamos dinero para comprar los materiales, nos demandarían y el negocio se iría a la quiebra. Me senté en la silla de Mateo, mirando la pantalla de la computadora sin poder asimilar la información. La persona que consideraba mi hermano, el que se sentaba a mi mesa en cada cumpleaños y al que le había dado la llave de mi negocio, me estaba robando de forma sistemática por la espalda mientras me sonreía de frente todos los días. Escuché el sonido de la puerta principal de la oficina y luego los pasos de Mateo por el pasillo. Entró a su oficina con un termo de café en la mano, silbando una canción. Se detuvo en seco en el marco de la puerta al verme sentado en su escritorio, mirando la pantalla de su computadora. Su rostro cambió de color por completo, se puso pálido y dejó el termo sobre el archivero con las manos temblorosas. ¿Qué haces en mi computadora, Carlos? No me gusta que revisen mis cosas de administración cuando no estoy, dijo, intentando sonar firme, aunque la voz le salió rota. Me llamó don Héctor hace media hora, Mateo, le respondí, girando la pantalla del monitor para que viera el historial de transferencias abiertas. Me dijo que no le pagaste los $12.000 de la madera. Entré a ver qué pasaba y me encontré con esto. ¿Me puedes decir qué significan todas estas transferencias a tu cuenta y a ese sitio de apuestas? Mateo se quedó callado. Miró fijamente la pantalla, luego miró hacia la ventana y finalmente se dejó caer en el sofá de la esquina de la oficina. Se cubrió el rostro con las dos manos y empezó a respirar de forma muy rápida, como si le faltara el aire. Carlos, por favor, déjame explicarte, dijo en voz baja, casi llorando. Me metí en un problema muy grande. Unos tipos del barrio me invitaron a un grupo de apuestas de fútbol y béisbol hace unos meses. Al principio me fue muy bien, gané bastante dinero y pensé que era fácil. Pero luego empecé a perder todo lo que tenía. Para recuperar el dinero, le pedí prestado a unos prestamistas informales del barrio, pero también lo perdí. ¿Y por qué tocaste el dinero de mi empresa, Mateo? Le grité, levantándome de la silla por el coraje que sentía. Ese dinero no es mío, es del negocio y del trabajo de la gente. Esos tipos me empezaron a buscar en mi departamento, Carlos, continuó Mateo, temblando. Me amenazaron con hacerme daño a mí y a mi mamá si no pagaba la deuda con los intereses que subían cada semana. Estaba desesperado, no sabía qué hacer. Solo tomé el dinero de la cuenta de la empresa como un préstamo rápido para quitarme a esa gente de encima. Te juro por la memoria de mi papá que mi plan era devolverlo todo este fin de semana en cuanto ganara una apuesta grande que ya tengo bien analizada. La respuesta me pareció tan estúpida y cínica que sentí ganas de golpearlo. Me acerqué a él y lo miré con desprecio. ¿Un préstamo? Te robaste más de $60.000 de las cuentas, Mateo. Dejaste el negocio sin fondos para pagar la nómina de la próxima semana. Pusiste en riesgo mi patrimonio, mi reputación y el sustento de 10 familias que trabajan para nosotros porque decidiste gastarte nuestro dinero en tus apuestas de porquería. Somos amigos de toda la vida, Carlos. Tienes que apoyarme en esto, me rogó, poniéndose de rodillas en la oficina y tratando de agarrarme del pantalón. Te lo voy a pagar todo, te lo juro. Déjame hablar con mis tíos para ver si me prestan algo, vendo mi auto y te firmo un pagaré por el resto. Pero por favor no vayas a llamar a la policía. Si me denuncias, voy a terminar en la cárcel y mi vida se va a arruinar para siempre. Nadie me va a dar trabajo con antecedentes penales. Le quité las manos de encima de un empujón y di 3 pasos hacia atrás para alejarme de él. En ese momento entendí que el amigo de la infancia con el que había crecido ya no existía. El tipo que estaba llorando en el suelo de mi oficina era solo un delincuente manipulador que no sentía ningún remordimiento por haberme estafado, sino miedo de ir a prisión y perder su comodidad. La amistad se terminó en el momento en que hiciste la primera transferencia a tu cuenta personal, Mateo, le dije con un tono de voz frío y cortante. Tienes exactamente 10 minutos para meter tus porquerías personales en una caja y largarte de mi oficina. Estás despedido de inmediato. Carlos, no me puedes dejar en la calle de esta manera, me gritó, desesperado. Mi novia descubrió lo de las deudas la semana pasada y me corrió del departamento que rentábamos. No tengo dinero ni para pagar un cuarto de hotel hoy. Si me quitas el trabajo y me echas así, voy a terminar durmiendo en la calle. Mi auto está a nombre de una financiera y me lo van a quitar la próxima semana porque no he pagado las últimas mensualidades. No me dejes tirado, por favor.
A mí no me importa en dónde vayas a dormir hoy, Mateo. Hubieras pensado en tu mamá, en tu novia y en mí antes de meter la mano en la caja de mi negocio. El lunes a primera hora voy a ir a la fiscalía con mi abogado a presentar una denuncia penal por robo y abuso de confianza. Así que te sugiero que busques un buen abogado defensor porque no voy a retirar la denuncia hasta que me devuelvas cada centavo. Ahora, toma tus cosas y lárgate de aquí antes de que llame a la patrulla para que te saque a la fuerza. Mateo se levantó despacio. Su cara de súplica se transformó en una mirada llena de odio y resentimiento al ver que mi decisión era absoluta y que no me importaban sus lágrimas. Caminó hacia su escritorio, tomó una caja de cartón de los archivos y empezó a meter sus cosas de forma desordenada, un portarretratos con la foto de sus padres, un par de libros de administración, sus carpetas y un termo de agua. No volvió a decir una sola palabra. Salió de la oficina con la cabeza baja, arrastrando los pies y cargando su caja bajo el brazo. En cuanto se cerró la puerta principal tras la salida de Mateo, el silencio de la oficina se sintió insoportable. Tenía la cabeza llena de problemas y muy poco tiempo para reaccionar. Lo primero que hice fue llamar a don Héctor. Le expliqué la situación con total honestidad, admitiendo que mi administrador me había robado todo el capital y que no tenía los $12.000 en ese momento. Le pedí que por favor no cancelara el pedido de madera y le prometí que le pagaría el lunes por la mañana sin falta, ofreciéndole como garantía mi propio auto personal. Don Héctor, al ver mi desesperación y valorar los años de trabajo limpio, aceptó el trato y autorizó la entrega del material para el proyecto. Pasé todo el fin de semana sin dormir, metido en la oficina haciendo números y buscando soluciones para cubrir los sueldos del personal. Tuve que llamar a 2 tíos míos y a un amigo de la universidad para pedirles préstamos de emergencia de $3.000 y $5.000 a cada uno, explicando que tenía un problema de flujo de efectivo temporal. También tuve que vender mi auto de forma rápida a un lote de vehículos usados por la mitad de su valor real para poder juntar el dinero necesario para pagarle a don Héctor y cubrir la nómina de los instaladores. Fueron los días más estresantes de mi vida. Sentía una presión enorme en el pecho y una rabia constante que no me dejaba comer ni concentrarme, pero sabía que no podía permitir que el negocio que tanto esfuerzo me había costado levantarse fuera a la ruina por culpa de la traición de Mateo. Gracias a los préstamos y a la venta de mi auto, logré estabilizar las finanzas del estudio esa semana y continuar con las obras de los clientes sin que se dieran cuenta de la crisis interna. Han pasado 5 meses desde esa tarde de viernes. La denuncia penal que presenté ante las autoridades sigue su curso legal en los tribunales correspondientes. Los abogados de oficio que le asignaron a Mateo han intentado comunicarse conmigo en varias ocasiones para ofrecerme convenios de pago mensuales de montos muy pequeños, argumentando que él no tiene recursos económicos para pagar una suma grande de inmediato. Me he negado rotundamente a aceptar cualquier acuerdo o firmar un perdón legal. Les dejé claro que solo retiraré los cargos cuando se me devuelva el total del dinero robado en una sola exhibición, algo que sé que es imposible para él en este momento. Por amigos en común que todavía viven en el barrio de nuestra infancia, me he enterado de la situación actual de Mateo. Efectivamente, la financiera le retiró el automóvil por falta de pago y su novia no quiso volver a saber nada de él al descubrir que también le había robado dinero de sus cuentas personales para jugar. Actualmente no tiene un lugar propio donde vivir y se está quedando de arrimado en el sillón de la sala del departamento de un primo lejano que vive a las afueras de la ciudad. Trabaja de forma temporal haciendo entregas de comida en una motocicleta usada para poder conseguir algo de dinero para comer diariamente. Mucha gente de la colonia me ha llamado por teléfono para criticarme por mi actitud. Me dicen que fui demasiado duro con él, que debía haber tenido en cuenta los 15 años de amistad que compartimos desde la primaria y que debía haberle dado la oportunidad de devolver el dinero poco a poco mientras conservaba su trabajo en el estudio de diseño. Me acusan de haberlo dejado en la calle y haberle destruido el futuro profesional por un arranque de enojo. Yo escucho esos comentarios en silencio y no me tomo el tiempo de discutir con nadie. La gente que opina desde afuera no sabe lo que se siente desvelarse trabajando durante años para construir un negocio propio desde cero, para que luego venga la persona en la que más confías y se lo gaste todo en una mesa de apuestas en línea en cuestión de semanas. La lealtad y la confianza son valores que tardan años en ganarse, pero que se pierden para siempre en un segundo por una mala decisión. Mateo tomó la decisión consciente de robarme, de poner en riesgo mi patrimonio y de mentirme en mi propia cara todos los días mientras vaciaba las cuentas del estudio. Lo único que yo hice fue dejar de protegerlo y permitir que enfrentara la realidad de las consecuencias de sus propios actos, sin importar a dónde tuviera que ir a dormir esa noche. Hoy mi negocio sigue funcionando, tengo un nuevo administrador que realiza auditorías mensuales transparentes y yo sigo trabajando con la frente en alto, sabiendo que la verdadera amistad no se mide por los años de conocerse, sino por el respeto y la lealtad que se demuestran en los momentos difíciles.